tardes a todos ustedes y muchas gracias por asistir a la presentación del libro que ha escrito Jorge Martínez Montero y cuyo título es La verdadera historia de la Virgen del Camino. Jorge Montero es un profesor y una persona que ha estudiado durante muchos años pues todo lo relacionado con la Virgen del Camino, y seguro que lo que nos va a presentar aquí nos va a sorprender, aunque somos de la Virgen del Camino. Muchos de los que asistimos aquí y que conocemos algunas de las historias que se han contado a lo largo de todos estos años. Pero bueno, la Virgen del Camino tiene un significado que es la patrona de la región leonesa, del Reino de León, y bueno, pues tiene ese aura que muchos leoneses, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, pues nos dirigimos a la Virgen del Camino en esta basílica santuario, en la cual, si os dais cuenta, cuando se entra a la basílica, esta nueva basílica que tenemos ahora santuario, es algo que parece que te lleva hasta la patrona, porque entras y según entras por la puerta te lleva a la patrona directamente, a la Virgen del Camino, para pedirle esas cosas, junto con, como sabéis, hoy es la víspera de San Fernán. San Fernán es el patrono de la diócesis de León, y mañana pues tendremos esa tradicional romería que hace muchos años, los que éramos más jóvenes de aquí de la Virgen, nos acordamos un poco, ya las últimas fases de aquella romería que se llamaba romería de San Miguel y de San Fernán. Empezaba en San Miguel, donde venían aquellas personas que vendían trillos, parriegos, vendían todos aquellos herrajes de la agricultura que había en aquellos momentos, y terminaba con esa romería tan importante que era, como esperemos que sea mañana, si el tiempo nos acompaña y todo va bien, que es la romería de San Fernán. Pero yo creo que el protagonismo lo tiene Jorge Martínez Montero, con este libro, que seguro que ha descubierto un montón de cosas que desconocíamos de la Virgen del Camino, y que seguro que bueno, pues va a tener una repercusión muy importante en los datos de investigación. Sabéis que los investigadores, cuando investigan, pues descubren cosas que los demás no conocían, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que le voy a dar la palabra a Jorge Martínez Montero, como escritor y profesor de la Escuela de Artes de León, y seguro que va a ser más importante que lo que digo yo. Muchas gracias, y os paso la palabra a Jorge Martínez Montero. Bien, pues buenas tardes a todos. Yo creo que tengo un tono de voz suficientemente elevado como para a lo mejor no utilizar el micro. ¿Os parece? Venga, pues perfecto. Como yo además me voy a levantar, porque no me gusta estar sentado aquí a la mesa. Y sí que, en primer lugar, me gustaría agradecer a David Fernández Blanco, al alcalde de la localidad del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, tanto a él, al teniente alcalde, a las autoridades, a las concejalías pertinentes por apoyar la iniciativa de este libro, La verdadera historia de la Virgen del Camino. De manera especial me gustaría citar a Camino, porque siempre ha estado muy dispuesta a que la iniciativa saliera adelante, y al final yo siempre digo que este tipo de cuestiones muchas veces se tratan de personas, y la sensibilidad hacia las personas hacen que los proyectos salgan adelante. Así que muchas gracias, señor alcalde, al resto de miembros del ayuntamiento y de la corporación. Bien, hechos los agradecimientos, sí que me gustaría comentarles que el libro aborda una serie de cuestiones que tienen un punto de partida, y ese punto de partida, claro y evidente, es precisamente el intentar desgranar esa verdadera esencia e historia de la Virgen del Camino. Decía Oscar Wilde que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla, y para un historiador, para alguien vinculado al mundo de la investigación, supone un verdadero reto el llevar a cabo una investigación de estas características. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la talla, tenemos la imagen, tenemos la veneración, el fervor popular, conocemos exactamente las diferentes romerías, novenarias que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, y tenemos también una serie de, bueno, pues de documentación histórica que nos dice y nos cuestiona, y da por hecho en muchos casos, una serie de hechos históricos que, como vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy y como se exponen en el libro, en ocasiones son cuanto menos cuestionables, e incluso algunos de ellos, pues
pues realmente sobrescritos y bueno, pues no muy verídicos, la verdad. Ahí tienen una estampa, esta imagen que están viendo aquí, es una estampa del siglo XVIII, alusiva a la propia talla, a la propia imagen de la Virgen del Camino. Luego volveremos a la importancia de este tipo de estampa. El libro se estructura en 3 grandes bloques. El primero de todos ellos lleva por nombre Culto y devoción a la Virgen, en este caso a la Virgen Leonesa. La talla de la Virgen del Camino ha despertado un enorme interés hacia numerosos historiadores, críticos, viajeros, aficionados al mundo del arte, de la historia, de la arquitectura en general. Y en el caso concreto del fenómeno de la aparición y de la celebración del milagro de la Virgen del Camino, siempre se había dado por hecho la veracidad del relato. Es decir, contábamos con que el día 2 de julio del año 1505, día de la visitación de la Virgen, apareció la imagen al pastor Álvar Simón Gómez Fernández, vecino natural de Velilla de la Reina. Esto es lo que la historiografía nos ha contado, lo que el historiador jesuita Tomás de Villafañe daba precisamente por válido, y al final, con el paso del tiempo, hemos entendido que esa era precisamente la fecha verídica. Y documentar este hecho y además refutarlo o incluso darlo por válido era el principal objetivo de este trabajo. Y digo era el principal objetivo de este trabajo porque yo entendía que existía una serie de vacíos históricos, vamos a decir, de lagunas históricas entre la supuesta aparición de la Virgen y los primeros testimonios que aparecían en relación a la veneración y a la construcción del primer lugar donde se veneró la imagen. Por tanto, el punto de partida fue este. Para ello, documentar este hecho histórico suponía, lógicamente, un gran reto. Desmentir a la tradición no es fácil, créanme. Luchar contra gigantes que han soslayado, incluso han dado por bueno vamos a decir que un hecho irrefutable, es muy complicado. Y cuando nos enfrentamos ante este tipo de cuestiones, para los historiadores realmente suponen, vamos a decir, que un enorme esfuerzo, y por supuesto tenemos que documentar fielmente lo que estamos diciendo. Y para ello, lógicamente, tuvimos que acudir a una serie de fuentes archivísticas, en las que, vamos a decir que no existía, como les decía, ninguna cita en relación a la Virgen del Camino hasta el año 1513. En concreto, este es el documento que todos los historiadores daban por válido, que se custodia en el archivo de la catedral, en el archivo catedralicio, en el archivo de la Catedral de León, en el que se puede ver cómo el 18 de mayo del año 1513 se habla de que Nuestra Señora del Camino que ahora apareció. Se daba por hecho que acababa de aparecer, que había aparecido. ¿Cómo era posible que desde el año 1505 hasta el año 1513 hubieran pasado prácticamente 8 años y se documentara diciendo que ahora apareció? Aquí pasaba algo, había algún tipo de cuestión que no estaba muy clara, cuanto menos. Por tanto, a partir de esas primeras pesquisas y de ese tipo de investigaciones, tocaba realizar un trabajo duro, realmente duro, créanme, en la que, bueno, pues buscar y localizar nueva documentación en otros tipos de archivos que no fueran los leoneses, despertó un enorme reto para mi persona. Han sido 10 años de investigación en los que, a través de ese esfuerzo, conseguimos llevar a cabo una reconstrucción documental, verídica, del hecho histórico. Y esa verídica del hecho histórico partía de lo que Juan de Villafañe, el jesuita, en su obra Compendio Histórico, en que se da noticia de las milagrosas y devotas imágenes de la Reina de los Cielos y Tierra, María Santísima, que se veneran en los más célebres santuarios de España, una obra del año 1726, nos decía lo siguiente: por tradición de padres e hijos, fíjense el argumento, qué peso documental tenía, por tradición de padres e hijos, sin rigor documental ninguno, la aparición tuvo lugar un día que dicen, fue el 2 de julio, dedicado a la visitación de María, su prima Isabel. ¿Claro? La tradición, dicen que, me dijeron que, bueno, el jesuita, se recogió la tradición. ¿Y qué ha pasado con el resto de historiadores que se han acercado al mundo de la Virgen del Camino? Que han seguido nuevamente dando por válido este aspecto. Para mí no muy banal, hasta el punto de que, fíjense, si nos desplazamos al Viñadero, actual iglesia parroquial de la Virgen del Camino, seguimos viendo que aquí se apareció Nuestra Señora al pastor, Álvar Simón, fíjense, la fecha que hasta el momento se ha dado por válida por la historiografía. Yo desde aquí me gustaría que, si es posible, el señor alcalde hiciera una solicitud al obispado para que este error histórico que existe en el propio Villadero se corrija y seamos, vamos a decir, consecuentes con la historia y, como van a ver ahora, fielmente documentados. Porque al final yo creo que nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión, y es contribuir, lógicamente, a
bueno, pues a aclarar determinados errores que, créanme, los historiadores cometemos muchos, muchos errores. Quizá uno de los errores que los historiadores rigurosos, en primera persona, me van a permitir que me ponga como yo, no cometemos, es inventarnos nada. Lo que traemos aquí es fuente de lo que dicen la documentación. Bien. Continuamos con este discurso y aquí empieza un poco el recorrido del libro. Van a tener que adentrarse en las páginas, 300 páginas del libro, para entender cómo este error histórico desempeñó algo fundamental, que es la creación de la primera gran cofradía dedicada a la Virgen del Camino. No sé si ustedes sabían, no, seguro que no, porque es inédito, que la Virgen del Camino tuvo una cofradía en el año 1512. Una cofradía de gloria, una cofradía dedicada a la advocación, en este caso, de la imagen mariana, que contaba con 17 reglas y un funcionamiento interno. En esas normas de la cofradía, en esas ordenanzas, se estipula con el abad Pedro de Santovenia, vecino de cerca del Fresno de la Valdoncina, actual Fresno del Camino, que la Virgen apareció, fíjense, a un pastor en el mes de mayo, domingo del año Nuestro Señor Jesucristo, del año 1512. Por tanto, desmentir a la historia hace que en muchos casos, vamos a decir, coloquemos en su sitio los hechos históricos. Y para saber más acerca de todo este aspecto y de todo lo que ocurrió y cómo se fraguó ese error, en el libro van a ver claramente que había una serie de intereses creados. Y ahí hay una serie de personajes que tienen un papel muy importante. El primero fue el obispo don Luis de Aragón, contemporáneo al Milagro, un obispo leonés que llevó a cabo un verdadero apoyo a la imagen mariana, a la imagen de la Virgen del Camino, y en concreto esa vinculación entre Luis de Aragón y un personaje histórico muy relevante, que fue doña Leonor de Quiñones. Leonor de Quiñones fue la fundadora de la Orden Concepcionista en León, del convento de las Concepcionistas en León, en las inmediaciones del Jardín de San Francisco, ahí en las inmediaciones, sí, un poco subiendo hacia la calle La Rúa, ahí se encuentra el convento de las Concepcionistas. Bien, doña Leonor de Quiñones tuvo un hermano que era cardenal en Roma, que, vamos a decirlo de alguna manera, llevó a cabo una serie de gestiones para que se le concediera a la Orden Concepcionista el beneficio de las limosnas de la ermita de la Virgen del Camino. Y bueno, pues esto hizo que se gestionara una serie de problemáticas y de debates que van a ver en el libro, y de luchas y de pugnas entre el Cabildo Catedralicio y la Orden de las Concepcionistas por hacerse por el uso y disfrute de esas limosnas. Créanme, las limosnas que se daban a la Virgen a comienzos del siglo XVI eran muy preciosas, eran muy importantes y despertaban un enorme interés por ello. La problemática de esas limosnas hizo que se creara esta primera cofradía de gloria y, como les digo, una de las principales cofradías de la ciudad. Para ello se firmaron numerosas concordias entre la Orden Concepcionista y el Cabildo Catedralicio, ahí tienen alguna de ellas, y dando paso a todo ese mare magnum de problemática que existía en cuanto a la nueva localización y datación del Milagro, surge una controversia entre la Virgen del Camino y la Virgen del Mercado. Algo que, bueno, en León siempre ha tenido mucho tirón y que no les voy a desvelar nada. Quiero que lo lean en el libro, saquen sus conclusiones y ahí van a ver qué hay de verdad entre una y otra, cuándo se ejecuta una, cuándo se ejecuta otra y qué es lo realmente esencial. Frente a esta dualidad o esa rivalidad, existe una difusión de la imagen, y esa difusión de la imagen se hace a través de una serie de tallas escultóricas, como estas que se están viendo en los siglos XVII y XVIII. Aquí están viendo, por ejemplo, la imagen perteneciente a la localidad. Esta es, si mal no me equivoco, esta es Paradilla de la Sobarriga, esta es Llanos de Alba, en las inmediaciones de la Robla, esta de aquí es Pobladura de Bernesga, eso es, Pobladura de Bernesga, y esta es Villaturiel, la localidad de Villaturiel. Todas ellas cuentan con una talla de la Virgen del Camino, además la disposición iconográfica siempre es la misma. Fíjense el Cristo ladeado, caído, nada que ver con la disposición que tiene la Virgen del Mercado, que lo habrán visto en la imagen anterior. Fíjense, aquí están viendo el mercado frente al camino, la disposición, el Cristo mira para abajo, ¿lo ven? Frente a la del mercado, que el Cristo mira para arriba. Bien. Y por supuesto la presencia en los múltiples retablos, en los áticos, retablos de iglesias de toda la diócesis leonesa e incluso asturicense. En Astorga también, en algunas localidades de la diócesis de Astorga, aparece también la representación de la Virgen del Camino. Aquí están viendo imágenes como por ejemplo la iglesia de, esto es en la zona del Torío,
Esto es la iglesia de San Marcelo, el ático del retablo colateral de la iglesia de San Marcelo. Al final son imágenes con una enorme devoción y una trascendencia en toda esa iconografía religiosa. Las tienen todas en el libro, lo van a poder encontrar ahí. Y por supuesto la presencia de la Virgen, otro de los apartados del libro, en las rogativas y en las novenarias. ¿De acuerdo? Esas rogativas y novenarias hacían que la imagen bajara a la ciudad y recibiera todo el apoyo durante esos 9 días de los fieles y que volviera nuevamente al santuario históricamente, o a los diferentes santuarios que históricamente han albergado la talla. Ahí están viendo la entrada a la catedral, ahí están viendo cómo el cabildo catedralicio porta la imagen. Estas imágenes corresponden al fotógrafo Jesús Fernández Salvadores, que muy generosamente ha tenido a bien incluir las fotografías en el libro, y ahí van a poder ver algunas de esas imágenes de donde, bueno, pues se estaba celebrando el 5º centenario de la aparición de la Virgen en el 2005, cuando, como pueden entender, hoy en día no lo estaban celebrando correctamente. El hecho histórico lo estaban celebrando unos años antes. Y aquí tienen alguna otra imagen con el intercambio de la corporación municipal, con la talla en las dependencias de lo que es actualmente la plaza de San Marcos. Ahí están viendo cómo los alcaldes de las localidades del Boto, en este caso de Villaturiel, aquí están viendo al alcalde de Villaturiel portando la propia imagen, y Valdefresno, cómo portan la imagen para llevarla, traerla a la ciudad. Fíjense, la devoción a la imagen despierta imágenes como esta que están viendo, que Fernández Salvadores, desde mi punto de vista, yo creo que refleja y retrata con una fidelidad absoluta. Vamos a decir que el segundo gran capítulo del libro es el que despierta los 3 santuarios para una misma imagen, 3 casas, 3 espacios que ha tenido la imagen leonesa. La primera y más conocida es la conocida como Ermita del Humilladero, pero ahí se apareció la Virgen, ahí no estuvo expuesta la Virgen. En la Ermita del Humilladero se talló contemporáneamente el famoso Cristo del Humilladero que se venera en la capilla anexa en la propia dependencia de la iglesia parroquial, la actual iglesia parroquial de la Virgen del Camino. Ese Cristo del Humilladero, que tiene la mano encogida hacia la llaga y que les recomiendo que visiten, es una imagen cuya talla es contemporánea a la propia Virgen y que, no les digo más, léanlo en el libro, van a ver quién lo hizo, por qué lo hizo y qué vinculación existe entre ambas tallas. Pues 3 santuarios para una imagen implica no solo la ermita del Humilladero, cuya imagen están viendo en la pantalla, esa memoria de la ermita del Humilladero, aquí estaba el retablo que el escultor Sabas hizo para el propio, aquí arriba estaría el Cristo del Humilladero, aquí están viendo imágenes exteriores de los años 20, 30 y 40, fíjense la importancia que existe del Vía Crucis en la celebración de esas novenarias. Luego verán algunas imágenes de Sorolla que son realmente impactantes. Y están viendo una imagen inédita que es la de esta capilla tardogótica. Esta es la única fotografía que he conseguido encontrar, me ha costado mucho, créanme, en la que he conseguido localizar cómo era este arco apuntado que están viendo aquí, cómo era el arranque y la entrada de esa capilla tardogótica. Esta imagen, esta portada, estaba encastrada en el muro norte del antiguo santuario barroco. La mantuvieron como vestigio, como testigo de esa primera capilla tardogótica, de ese primer templo en el que estuvo la imagen. El resto que están viendo aquí ya es templo del siglo XVII, es decir, ya es el santuario barroco, segundo templo. El tercer y último templo, como veremos ahora, el actual templo, santuario, basílica menor de la Virgen del Camino. Bien. En esta basílica, por cierto, trabajan grandes artífices que están en esos momentos trabajando activamente en la Catedral de León y en el convento de San Marcos. Con lo cual, bueno, pues, como ven, supuso la llegada de importantes maestros a la Virgen del Camino. Aquí el segundo gran templo de la imagen fue el santuario barroco, estas imágenes tan características con esa reja en el altar mayor, la presencia del retablo de Antonio y Pedro de Valladolid en el altar mayor, los retablos colaterales, contaban con 4 retablos, eran 5 retablos los que conformaban el santuario barroco, y la decoración interior de un gran maestro, José Terán. Hasta el momento nada se sabía de José Terán. José Terán fue el gran pintor barroco de, vamos a decir, de mediados del siglo XVIII, decoró las catedrales de Tui, Mondoñedo, trabajó en la catedral de Astorga, fue uno de los maestros más activos y toda esa falsa cúpula y las pechinas, toda esa obra obedecía a la decoración del maestro José Terán. Una pena, no lo conservamos, pero gracias a estas fotografías sabemos cómo estaba decorado el templo. Y aquí están viendo algunas de las imágenes de los diferentes mobiliarios litúrgicos, en este caso de los retablos,
que albergaron la imagen. Primero un tabernáculo en la capilla tardogótica, del que les he enseñado esa portada a través de la fotografía. En segundo lugar, este retablo que están viendo aquí, que tiene un importante, vamos a decir, paradero, pasa por vamos a decir que dos parroquias de la provincia leonesa, Ardón y Mozóndiga, por si quieren recorrer el viaje que Benítez ya publicó hace unos años. Y aquí están viendo la imagen del retablo de los Valladolid en el santuario barroco, con la decoración de Terán en los lunetos de la parte superior. Y aquí, cómo la recomposición que se hizo en el nuevo santuario, reconstruyendo este ático en la parte superior e incluso modificando gran parte, por ejemplo, estos relieves que hay aquí, se encastraron aquí, se añadieron conformando una disposición cuadrangular en lugar de esa sección triangular, etcétera, etcétera. Yo creo que el artífice que hizo esta obra, aparece en el libro y un poco, hace una recomposición en base al proyecto que el padre Coelho quiso para el nuevo santuario. Aquí están viendo la imagen, una imagen claramente datada entre 1514 y 1516. No, por favor, huyan de una imagen de finales del gótico, de nada que ver, es una imagen del primer Renacimiento. Piensen que en España el Renacimiento llega muy tarde. Piensen que estamos hablando casi de un estilo tardogótico, con una dualidad a lo romano y a lo moderno, eran las dos tendencias que existían en aquellos momentos en España, y precisamente esta imagen se encastra o se ubica dentro de esa tendencia más propia de las influencias del gótico en el primer tercio del siglo XVI. ¿Y por qué se data en este momento? Simplemente, muy claro, porque si el milagro se produce unos años antes, si la capilla tardogótica se acaba en 1514 y si la primera cita que aparece desfilando la imagen, como verán en el libro, en la ciudad es de 1516, entre 1514 y 1516 la talla se realiza. ¿De acuerdo? Andas y ornamentos litúrgicos, numerosas andas, que están viendo, por ejemplo, en la disposición, no voy a hablar de autores, de fechas, de obras, porque lo pueden encontrar en el libro, pero la decoración de las andas es muy llamativa, se hace una colecta importante, el corregidor leonés pide al rey que colabore activamente para el pago de las andas, la platería, la plata en esos momentos era muy cara, importaba unos esfuerzos económicos muy relevantes, y además hay un apoyo importante de la corona. La corona apoyó a la vocación de la Virgen y a los diferentes santuarios desde sus orígenes. Y cuando digo desde sus orígenes, me refiero a que ya desde la primera real cédula que firma Fernando el Católico en nombre de Juana la Loca, Juana I de Castilla, ya existe un apoyo fiel y claro de la corona hacia la primera capilla tardogótica y posteriormente hacia los diferentes santuarios. Con lo cual, la corona siempre ha estado apoyando a la vocación mariana, a la vocación de la Virgen del Carmen. Bien, junto a ello destacan numerosas trazas. Las trazas son las proyecciones, en este caso bien sea en alzado o en planta, de los diferentes elementos constructivos del santuario. Todas ellas inéditas, a excepción de esta, que es la única que se publicó en la obra de un dominico en los años 60. El resto son todas obras inéditas. Aquí están viendo algunas de las puertas, como eran las puertas del santuario. Aquí están viendo la traza del pórtico pórtico sur, aquí del pórtico norte, etc. Y por supuesto, otra traza inédita que están viendo aquí, del gran arquitecto Fernando Sánchez Pertejo. Un arquitecto al que yo tengo una deuda personal con él, porque es el primer arquitecto intitulado arquitecto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la ciudad de León. Y uno de los arquitectos a los que todavía no se ha hecho justicia en la ciudad, porque fue uno de los arquitectos que reformó la gran mayoría de los edificios del Renacimiento que existen en León. Cuando hablamos muchas veces y escuchamos, bueno, pues es obra de Juan de Badajoz, es obra de Juan del Rivero Rada, es obra de Rodrigo Gil Tañón, pues como se verá cuando salga la publicación, muchas de estas obras obedecen a intervenciones clasicistas del propio Fernando Sánchez Pertejo. Fue un arquitecto neoclásico que estuvo activo desde finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX y que, bueno, pues realizó, como digo, muchas de esas intervenciones. Una de ellas fue la portada de acceso al santuario, aquí en el proyecto, la traza, ven la portada, e incluso la disposición del Vía Crucis, de las 9 cruces que conformaban ese Vía Crucis, y la disposición de los arcos laterales de la fachada norte del santuario. Y por supuesto, lo que yo he denominado el paisanaje y la fotografía. El santuario de la Virgen del Camino ha despertado un especial interés hacia la imagen visual, hacia el mundo de la fotografía, de la pintura. El gran Daniel Garay, les he traído alguna imagen que quiero que lo vayan viendo mientras yo voy hablando, se lo he traído para que lo vean, vinculadas a algunos de los testimonios. Estos son de mi colección personal, que he ido atesorando con el paso de los años para hacer la investigación.
Y en algunos testimonios fotográficos se recogen algunas de estas fotografías. Les pediría que lo fueran pasando y lo van a poder ir consultando. Una de ellas pertenece a la coronación de la Virgen y otra de ellos es un folleto es una joya, es un folleto que se hizo con motivo de la colecta que el obispo Almarcha promovió para realizar un nuevo santuario junto en primer lugar al arquitecto Juan Torbado Franco y posteriormente con el arquitecto Coelho de Portugal. Además está en un estado óptimo de conservación, como van a poder ver. Incluso hay alguna fotografía que está coloreada, como esta que ven aquí. Yo se lo voy a pasar para que ustedes disfruten. Les pediría lo único que lo trataran con el mayor mimo. Y de la misma manera que, por ejemplo, el folleto del año Santo Mariano, del año 1961, de la Virgen, que también les paso para que lo puedan ir viendo. Y esta sí que luego se lo enseño porque es un testimonio muy importante. Bien, como les decía, estas fotografías despiertan un especial interés no solo en la fotografía postal. Esta es una imagen que se difundió por las postales más habituales a lo largo de los años, sobre todo 50 y 60 del pasado siglo XX. Y esta es una obra que es muy interesante, ha sido restaurada por mi compañero Miguel Mielgo, que es el jefe de estudios de la Escuela de Arte de León. Ha realizado una restauración fotográfica porque fue premiada en un primer premio y es una fotografía espectacular. Solo fíjense, por las personas que aparecen, cómo se acercan lógicamente a la presencia de la cruz para llevar a cabo esa procesión. Es una imagen espectacular. Paso y voy avanzando en la explicación. Aquí les decía que Joaquín Sorolla, entre el año 1903, aproximadamente 1903 y 1904, despertó su interés en ese particular viaje por España y se paró en León. Y su fotografía, no sé si saben que Joaquín Sorolla, su suegro fue un importante fotógrafo en la época, empezó a tener un contacto con la fotografía gracias a la figura de su suegro, y su suegro le enseñó cómo tenía que empezar a fotografiar la obra. Y le enseñó a fotografiar la obra y le sirvió al propio Joaquín Sorolla para dejar de pintar en el exterior y empezar a pintar en el estudio. Tomaba las imágenes fotográficas, se las llevaba al estudio, a lo mejor esbozaba en el exterior, pero luego el resto lo finalizaba en el estudio gracias a la presencia de todas estas imágenes fotográficas que tomaba. Y prueba de ello, fíjense, es esta obra, datada en 1903, que representa, que hasta el momento estaba en el Museo Sorolla de Madrid, intitulada como romería, sin mayor identificación, y que yo he atribuido, lógicamente, por la presencia, como están viendo, de las fotografías previas y del propio Vía Crucis, a la romería que se realizó en la novena del año 1903 en el Santuario de la Virgen del Camino. He escrito al Museo Sorolla para que hagan una descripción correcta de la propia toma de color, de esa paleta de color, para que, bueno, si ustedes van al Museo Sorolla, que sepan que un extracto pictórico del pintor valenciano recoge su escenario mariano leonés, ¿no? En este caso, la propia advocación a la Virgen del Camino con motivo de ese novenario del año 1903. Y por supuesto, se recogen también algunos de los grandes proyectos tan relevantes para la materialización y finalización del santuario. Un santuario que está en construcción desde el año 1640, fíjense, hasta el año 1943, en que se levanta la segunda torre. Aquí están viendo el proyecto. Aquí ven el proyecto de Torbado de una primera torre y aquí ven la finalización de la segunda torre. Una efímera torre que se proyecta en 1943 y que en 1955 ya se derrumba. 12 años dura en pie. Y aquí están viendo la imagen del cerramiento del atrio con el proyecto de Torbado, también del año 1930. Por cierto, para realizar esta verja se recoge en el libro, se lo adelanto, el apoyo económico de importantes familias leonesas de la época, que pusieron su dinero familiar para poder sufragar el pago de esta obra. Y por supuesto el famosísimo proyecto inédito de Juan Torbado Franco. En este proyecto el obispo Almarcha lo que quiere es llegar a un acuerdo con el propio arquitecto, con Juan Torbado Franco, para la construcción de un nuevo santuario. ¿Por qué? Porque el santuario barroco se entendía que era un santuario que, bueno, había dado una serie de problemas, muchas reformas. Juan Crisóstomo Torbado había pasado un presupuesto muy importante al obispado, tenía que hacer una cantidad ingente, y además, en esos momentos, la devoción hacia la Virgen del Camino era tal, el incremento de limosnas era tal, que se pensaba que lo mejor era pues, hacer un gran santuario.
Un gran santuario en la estética dentro de lo que en 1955, dentro de la estética franquista, racionalista que existía en esos momentos. Para ello proyectó esta gran mole, como están viendo aquí, en la que a través de dos grandes torres, con esa cruz veleta de remate y un gran cimborrio, a modo de cúpula interior, con esas cariátides en el exterior, y un estilo, vamos a decir, de influencia, un eco al historicismo, con esa presencia de esos arcos neorrománicos en la parte inferior. Aquí están viendo, lógicamente, la sección, el corte del propio edificio y la planta. Este proyecto comparte cronología 2 años antes con este otro que están viendo aquí, que es el que Juan Torbado Franco hizo para la iglesia de San Marcelo. Como ven, prácticamente estamos viendo, vamos a decir, que un gran panteón americano, si me permiten la licencia. Sin embargo, afortunadamente, esta obra no llegó a materializarse, no llegó a realizarse. Y ahora llegamos, vamos a decir, que a la tercera gran casa y la actual casa de la imagen mariana. Vamos a decir que el santuario, Basílica Menor, que el arquitecto Francisco Coelho de Portugal acaba proyectando y materializando en el santuario. Si me van a preguntar, ¿y por qué no se hizo el proyecto de Juan Torbado Franco? Sí se hizo, es decir, se comenzó a hacer, mejor dicho, se desmontaron los dos pórticos, el principal, el norte y el sur. De hecho, en el libro van a ver algunas de las fotografías inéditas de ese desmonte, y por supuesto se empieza a hacer, pero ¿qué ocurre? Que se acaba el dinero. No hay dinero para hacer un proyecto tan, vamos a decir, tan monumental, ¿no? Como no hay dinero, se hace una colecta. Para ello se hace ese folleto que les acabo de pasar con las fotografías de Daniel Garay, para incentivar a los leoneses que contribuyeran con las obras del nuevo santuario. Y el obispo Almarcha, férreo en su convicción, le manda ese proyecto al arquitecto Torbado, pero el arquitecto Torbado tarda 5 años, sobre todo por la carga de trabajo que tenía en esos momentos. Era el gran arquitecto de la diócesis, tenía muchísimas obras a su cargo, yo tengo pendiente un estudio sobre él, muchísima documentación, porque es un gran arquitecto, hizo muchísimas obras de las que conservamos en la actualidad. Tenía muchísimo trabajo y no daba tiempo, no daba abasto. Entonces, 5 años para presentarle al obispo Almarcha el proyecto hicieron que apareciera en escena don Pablo Díaz. Don Pablo, fervoroso de la imagen desde muy pequeño, desde niño, apenas 6 años, como todo el mundo sabe, llega a la Virgen del Camino de la mano de su tía y de su padre, huérfano de madre, y promete a la Virgen que si el día de mañana, vamos a decir que su aventura a América fructifica, hermosearía la casa de la Virgen del Camino y construiría un nuevo santuario. Y para eso le propone, yo creo que hace una propuesta al obispo Almarcha que no pudo rechazar. ¿Por qué? Porque él empezó con una propuesta de 1 millón de pesetas para construir el primer santuario, o sea, el santuario nuevo. Y claro, la colecta que se había hecho apenas dio para cubrir los gastos del proyecto del arquitecto Torbado. Por tanto, tenía o contaba con, lógicamente, una persona, un patrocinador que sufragaba el gasto de un nuevo santuario. Ya se había desmontado el barroco, por tanto, tenía que tirar hacia un lado o hacia otro, o al proyecto de Torbado o al proyecto que le presentaba el padre Coelho de Portugal. O a la horizontalidad, a la verticalidad de Torbado o a la horizontalidad de Coelho de Portugal. Coelho tuvo una gran ventaja, y es que ya había realizado 2 años antes, el año 55, había comenzado ya en el año 53 a realizar todas las dependencias de lo que fue ese colegio espiritual de los dominicos. Se constituye la fundación de la Virgen del Camino, llega la orden dominica a la ciudad, ejerce una enorme presión hacia el obispo Almarcha, y el obispo Almarcha no le queda otra que ceder ante la implantación de un nuevo arquitecto, de un nuevo proyecto, y por ende, no solo la realización de la casa de ejercicios por parte de Coelho de Portugal, que es el primer enclave que realiza, sino la implantación de un nuevo proyecto, como es el actual santuario de la Virgen del Camino. Aquí están viendo las trazas de la planta y el alzado del propio proyecto de Coelho de Portugal, del año 55, en el que Coelho dice que va a realizar un santuario en base, él dice literalmente en la memoria del proyecto, que lo que hace es un retablo para una casa. Es decir, gira todo en torno al propio retablo. El retablo se encontraba encastrado en la cabecera del santuario barroco, y lo que hace Coelho de Portugal es mantener parte de los muros laterales y la cabecera para no mover ni 1 milímetro el retablo barroco, la ubicación del retablo barroco en el santuario. Y para eso, lógicamente,
no solo en sus trazas, sino en la ejecución, lo que hace es recubrir exteriormente la cabecera y mantener la ubicación exacta, lugar donde saben que lanzó la onda y se supone que era donde la Virgen notificó al pastor, y el pastor fue al obispo leonés a decirle que tenía que construir un nuevo santuario, pues donde se levantará el nuevo santuario de la Virgen del Camino, actual santuario. Aquí están viendo el cartel de la empresa El Masa, que fue la que realizó las obras del santuario, y aquí están viendo unas vistas exteriores del mismo en la actualidad. Y por supuesto, aquí todavía no se había realizado la presencia de la obra de la fachada de Subirats, ni las vidrieras de Rafols. Aquí tienen el proyecto que conservan en la sala de exvotos los padres dominicos, este dibujo previo que hizo vamos a decir que el escultor catalán Josep María de Subirats, y aquí están viendo la comparativa con la disposición de la Virgen María con el apostolado a ambos nacionales. Y por último, para ir acabando, el tercer y último apartado, fervor y tradición popular del libro, recoge la importancia de los diferentes milagros que ya el padre Tomás de Villanueva había realizado en sus escritos, y que, bueno, pues yo he documentado, incluso he añadido nuevos milagros de la Virgen. Aquí están viendo el famoso cautivo de Argel, ese vecino de la localidad de Villamañán, con esas cadenas, que saben que todos los fieles que llegaban al santuario arrancaban un trocito del propio arca del cautivo de Argel y se lo llevaban como reliquia de la propia imagen, ¿no? Del propio milagro, perdón. Y aquí están viendo un testimonio documental de una de los milagros que se produjeron con una vecina de la localidad de Ampudia, una vecina que tuvo una problemática importante de salud. ¿Qué es lo que perseguían estos milagros? Pues lo que perseguían era, sobre todo, reconocer la intercesión de la Virgen ante una circunstancia de mala salud por parte del devoto, de la persona que hacía el ofrecimiento. Para difundir toda la imagen religiosa por las diferentes partes de la provincia y de la diócesis, se realizaron numerosas estampas devocionales. En el libro se incluyen numerosas estampas al respecto. Una de ellas es esta, que es muy interesante, porque es una estampa en base a una fotografía que realiza el fotógrafo Germán Gracia, al que muchos de ustedes conocerán. O, por ejemplo, la imagen, en este caso, que se toma de la coronación del año 1930 como inspiración a esta obra de azulejería que se conserva en las dependencias del Archivo Histórico Provincial, en la Plaza de los Descalzos, y que fue restaurado en la Escuela de Arte y Superior de Restauración, a la que tengo el gusto de dirigir, y donde se puso en valor la importancia de esta obra de azulejería que muy pocos leoneses conocen y que, como les digo, se conserva en ese muelle de carga del Archivo Histórico Provincial, y que fue realizado, fíjense, por un azulejero sevillano. En una fábrica de azulejería de Sevilla se pidió en 1930 que se hiciera esta obra. Y como inspiración se tomó esta estampa que están viendo aquí, que se hizo el proceso para esa coronación, y cuya imagen, por supuesto, están viendo en la propia portada del libro. Y parte de muchos de esos exvotos, de esos ofrecimientos que realizaban las personas que se sanaban gracias a la intercesión de la Virgen, se han diseminado por toda la geografía leonesa, pero también asturiana, gallega. ¿Por qué? Porque la irradiación de la Virgen fue enorme. Y donde más se han conservado, casualmente, no ha sido en León, han sido fuera de León. Y ahí les digo que hay un personaje clave que se encargó de destruir prácticamente todos los exvotos que existían en el santuario. Léanlo en el libro, que les va a gustar. Y bueno, con esto les voy a crear un poco de, de interés y de duda y de curiosidad, porque al final esto es solo el comienzo de la verdadera historia que se narra en el libro. ¿Por qué digo es el comienzo? Porque, si se acuerdan, lo que hicimos fue sobreescribir el milagro, datarlo años más tarde, a través de una documentación que lo dice, fidedigno, además firmado por el rey, no es cualquier cosa, y con unas ordenanzas claras. Pero yo no me quedaba contento, y en los últimos meses de la investigación dije, voy a volver nuevamente a esa primera cita del año 1513, a ver si hay algo, raro, hay algo que me dé una pista para saber si lo que yo realmente he documentado y he encontrado es verídico, es real. Y me encuentro con estas actas capitulares del año 1505, 1506, donde, según voy pasando las páginas, veo que hay un cambio de tinta importante, como están viendo en la imagen, y un cambio de tipografía de letra también importante, incluso hasta de, de paginación importante. Y empiezo a leer, y leo ese extracto que hay aquí,
y pone, pues eso, en dicho cabildo en la ciudad de León, tal día, del mes de junio, de dicho año, dice nuestro Señor Jesucristo, y pone aquí de 1500, ven los números romanos, créanme, una X, una V y un palito, 16. Y digo, ¿cómo es posible que en un acta capitular de 1505 me encuentre yo algo relacionado con el año 1516? Pues me voy a las actas capitulares de 1516 y tachán, tachán, me encuentro que en 1516 han arrancado literalmente unas páginas de ese año y las han cosido, fíjense, vuelvo para atrás, en las actas capitulares de 1505. ¡Oh, sorpresa! Lo que yo había documentado no solo tenía una base clara, fidedigna y real, sino que alguien, en el discurrir de los años y de la historia y de los 5 siglos de historia y veneración de la imagen, se tomó el especial interés por perpetuar esa fecha y ese milagro y hacer que la Virgen siguiera apareciendo en 1505, aunque no apareció en 1505, a través de este tipo de gesto y de engaño o pseudoengaño al historiador o al investigador, que, bueno, pues como les digo, pensó que podía engañar a los historiadores. Sin embargo, pues aquí ha venido este hombre, vamos a decir que no sé si, a lo mejor un poco, yo humildemente digo que muchas veces cuando hago algo, no sé si lo hago con sentido o no, pero cuando pasan estas cosas, dice uno, pues a lo mejor no estaba uno tan loco pensando que a lo mejor había que sobreescribir la historia. Y es real, es real. Alguien intencionadamente cortó las páginas de 1516, se las llevó a 1505, para quien repasara en 1505 viera un testimonio de la Virgen del Camino y dijo, pues en 1505 sí, además es una noticia alusiva a la Virgen sin mayor trascendencia, ¿eh? Pero claro, era lo único que le podía cuadrar en páginas, pero no se dio cuenta que en el encabezado ponía 1516 en lugar de 1505 o 1506. Esto es simplemente el final de una gran obra a la que da respuesta a través de lo que Jean-Paul Sartre decía, y es que incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo. Espero que haya sido de su agrado. No se vayan, porque aún hay más, diría aquel. Más emocionante, yo creo que más interesante que lo que yo les he contado. Y hasta aquí la verdadera historia de la Virgen del Camino. Si quieren saber más, ya saben, les animo a que adquieran después el libro. Yo se lo dedicaré con mucho gusto. Muchas gracias y buenas tardes. Y ahora vamos a disfrutar de un pequeño audiovisual realizado por un compañero de la Escuela de Arte, nunca quiere que diga su nombre. ¿Me vas a permitir que lo diga hoy? Que estás de tu pueblo. No le digas su nombre, di ese señor. Bueno, pues Jimmy, nuestro compañero Miguel Fuertes, ha tenido la osadía y el valor de aceptar mi reto. Hace escasamente 10 días, un jueves, el loco de su director le llama y le dice: Jimmy, ven que te voy a meter en un marrón importante. Le dije: mira, tenemos que hacer un audiovisual chulo, potente, para que la presentación del libro trascienda, para que tenga un impacto visual y también, ¿por qué no?, para que se vea el potencial que tenemos en el centro, tanto por tu parte como por nuestro alumnado. Y Jimmy me dice: estás loco, Jorge, no nos va a dar tiempo, ya verás, esto a mí no me gusta con tanta prisa. Y yo, venga, quienes me conocen saben, ahí hay colegas en el fondo que saben que soy muy. Bueno, pues yo insistí, finalmente, ¿verdad, Jimmy? Después de trabajo y esfuerzo y dedicación por su parte y por Natalia, una alumna de la escuela de bachillerato, pues han conseguido esto tan maravilloso que van a poder disfrutar y deleitarse a continuación. Fíjense. El libro La verdadera historia de la Virgen del Camino recoge un riguroso trabajo de investigación y documentación de más de 10 años de esfuerzo, a través del cual se da a conocer la historia y el fervor devocional de la imagen mariana por la ciudadanía leonesa durante más de 5 siglos de historia. Una obra que aspira a convertirse en un referente para el estudio de la devoción y la tradición popular, analizando la importancia de las romerías, novenarias, votos y ofrendas de particulares, cofradías y hermandades a la Virgen, por parte de numerosas localidades y poblaciones de toda la geografía leonesa, con especial atención a su irradiación por España e Hispanoamérica.
finalizaba el recorrido con el sermón en la ermita del Cristo del Humilladero. Uno de los apartados más significativos es el de la aparición de la Virgen del Camino al pastor Álvar Simón, que según la tradición tuvo lugar en el año 1505 en un paraje de la localidad de Fresno del Camino, y del que se lleva a cabo un novedoso y relevante descubrimiento sobre el tema, que supone el punto de partida del libro. Hojeando entre sus páginas, el lector podrá adentrarse en la promoción e impulso del santuario por parte de doña Leonor de Quiñones y de la Orden Concepcionista, junto al papel desempeñado por el Cabildo Catedralicio y la obra pía de niños expósitos en el reparto y distribución de las limosnas. También se analiza la labor constructiva de la primitiva ermita, conocida como Ermita del Humilladero, un emplazamiento en el que desde sus inicios los peregrinos se humillaban ante la imagen, así como de la primitiva capilla tardogótica construida para acoger en su tabernáculo a la imagen de la Virgen del Camino. Patrona del Reino de León desde el año 1715, fue realizada presumiblemente por el entallador Bartolomé de Heras, en torno al año 1514 y 1516. Tres han sido los santuarios que han acogido la imagen de la Virgen del Camino. Un edificio tardogótico, otro barroco y la actual basílica de corte racionalista. Inmuebles en los que durante los siglos XVI, XVII y XVIII se proyectaron numerosos y muy variados retablos, junto a grandes piezas de rejería, organería, relojería y campanería. Un trabajo que se completa con la incorporación de numerosas trazas, dibujos y bocetos, junto a ornamentos litúrgicos como el trono y las andas de la imagen, que ocupan un lugar destacado. La evolución del espacio religioso trajo consigo la intervención de numerosos arquitectos de renombre. Entre ellos destacan la figura de Fernando Sánchez Perpejo, Juan Crisóstomo Torbado o Juan Torbado Franco. Todos ellos atendieron a las reformas interiores y exteriores del edificio, el cerramiento del atrio o la elevación de la segunda y efímera torre. Estas reformas se llevaron a cabo durante la primera mitad del pasado siglo XX. El padre provincial de aquella catedral, Sixto Fernández, que aquí de León, pues fue a hacer la visita allá a México a los padres y se encontró también con don Pablo. Y entonces le presentó la idea que tenía de hacer esto, un seminario para lo que le pedía alguna ayuda. Entonces don Pablo dijo, yo también tengo ahora una idea para la patrona de la Virgen Leones, la Virgen del Camino. Tengo la intención de hacer algo por ella. Vamos a unir las dos cosas. Y entonces pues crearon esta fundación de la Virgen del Camino con el Real Colegio que hizo don Pablo, Casa de Ejercicios y la Basílica Santuario a la Virgen del Camino. Así que yo, pues mira, en estudios de la Iglesia, de la Orden, era 2 años más que yo. Él estaba en tercero de filosofía, yo primero. Pero claro, él ya había entrado de arquitecto, ya era aquí. Y recuerdo los viernes de las semanas, los viernes se cogía su moto y venía a la Virgen del Camino, porque estaba construyendo el colegio, el santuario basilicadora, la casa de retiro. Y mira, y entonces cuando llegaba le decía, pues hoy he tenido que tirar un trozo de pared porque habían hecho no sé cuántos, y nos contaba un poco las peripecias que hay. Más de 50.000 personas se dieron cita en los actos de inauguración del nuevo santuario de la Virgen del Camino. Durante la misa, don Pablo Díez y su mujer, doña Rosario Guerra, ilustres benefactores de este templo, realizaron la ofrenda de la construcción, que fue recibida por el obispo señor Almarcha, quien anunció el comienzo del año mariano. Uno de los apartados más significativos
es el dedicado al fervor y tradición popular hacia la Virgen del Camino, entendida como forma necesaria para supervivencia temporal mediante el análisis de las romerías de Nuestra Señora, San Miguel o el conocido Domingo de los Carros, así como la tradicional festividad dedicada al santo patrón de San Froilán. La presencia de los pendones en el desfile al santuario, todo ello junto a las novenarias y los traslados de la Virgen a la ciudad, imagen que fue intitulada patrona del Reino de León allá por el año 1715. Un trabajo que finaliza con el estudio de las piezas de ajuar de la imagen a través de las diferentes coronas, joyas y exvotos devocionales donados por los fieles, y que reflejan el fervor y la tradición popular hacia la imagen mariana. En 1928, el Diario de León, que hacía 2 ediciones, publicaba un artículo del Padre Blanco en el que se inquiría sobre las famosísimas anovenas. Asistió una tarde llamándole la atención el rezo devoto, los apretados grupos de hombricos, retostados y sarmentosos, de modestas y garridas mozas y mujerinas de pueblo. Se emocionó al seguir el Vía Crucis por los campos. Este es un valioso documento antropológico, incluso en detalles aparentemente tan intrascendentes como observar de qué manera ataban el pañuelo las campesinas, según procedieran de la montaña o de la ribera. Son cada uno elementos significativos de un pueblo. El de tierra es el que representa históricamente a la hermandad de la Sobarriba, una de las 7 hermandades constituidas en el Reino de León, en territorio del Rey, a partir del fuero de Alfonso V. Ese voto se ha mantenido históricamente, es una de las romerías, la romería más antigua que pervive en el Reino de León, una de las más antiguas de España, y la fidelidad de estos paisanos, de esta gente de la Sobarriba, con el símbolo de su pendón de tierra, es un hecho manifiesto. Ya es, pues, de antiguamente, pero de año y año. De año y año. Con los carros, venían a vender sus productos de los pueblos y otros a las panadas del santuario de la Virgen y venían a una feria, ubicado, venían con los carros, con gente porque venían de los pueblos, no había coche. Pues la mayoría de los pueblos con sus mantas y todo para hacer la noche ahí. En la feria había de todo para el repuesto necesario, y todos o casi todos con el repuesto a casa, como quien cambia la rueda del coche, del carro. El trasiego del vino, sí señor. Las famosas mantas de Astorga. Al final, la fiesta con los carros engalanados con ramas y frutos, como manda la tradición. Y el de la Virgen del Camino es de sentimiento, de religiosidad, de devoción, de ese tipo de cosas. Ahí es más festivo, ahí es más devoción. Y se nota hasta en los pendoneros. Yo no tengo más serios, pero sí que van con esas ganas de llegar allí al santuario y hacer eso. Hacer la misa, estar allí, hacer esto. Muy bien. Pues la fiesta de San Froilán pues es una fiesta muy guapa porque salimos muchos pendones de toda la provincia de León y es también cuando nos unimos el pueblo, viene la gente y podemos salir todos juntos con el pendón.
¿Por qué llevas el cinturón, Martín? Para llevar el pendón. ¿Qué es lo que más te gusta de los pendones? El color, lo grandes que son. ¿Qué es lo que más te gusta? El palo. Lo que más te gusta es el palo. ¿Qué supone la papel de la indumentaria en una tradición artística como la de San Julián? Es imprescindible. Si no entra la indumentaria, no nos entra digamos, esta fiesta, porque precisamente es lo que la fiesta más representativa de todos los meses nos viste el cuerpo de pendón, pero a la gente nos viste la indumentaria. El libro La verdadera historia de la Virgen del Camino. Bueno, pues para finalizar esta presentación de este libro de Jorge Martínez Montero, La verdadera historia de la Virgen del Camino, nada, deciros que, como veis, siempre aprendemos algo, siempre hay cosas que los investigadores descubren y al final, bueno, pues, aparte de todo este libro que descubre la Virgen del Camino y que, bueno, pues que parece ser que hay una fecha que era la que podía ser diferente de 1505 a 1512, bueno, pues son unos años de diferencia y bueno, pues algún motivo habrá como muchas cosas, pero bueno, siempre es importante. Está en el libro el motivo. Y sí decir que yo le voy a proponer a Jorge que haga también una investigación, porque la Virgen del Camino tiene muchos misterios y muchas cosas que algunas posiblemente conozcas o te han comentado, pero bueno, los que hemos sido chavalillos y hemos sido monaguillos del santuario, cuando en algunos ratos aquel fray que era el sacristán del santuario, pues bueno, pues cogemos una llave secreta que tenía, pero eso tienes que investigarlo de alguna manera, que es muy importante, que posiblemente no lo conozcas. ¿El qué? Pues mira, en la basílica, en el santuario, precisamente una de las cosas que tú lo has dicho muy bien, el fray Cuello de Portugal, fray Curro, como le llamaban los dominicos, padre Curro, en ese retablo tiene dos puertas, una a la derecha y otra a la izquierda. La de la derecha no tiene entrada y la de la izquierda sí tiene entrada. Es un misterio lo que hay allí y es una de las causas, que muy bien has describido en el libro, por la cual el padre Curro enclaustró todo eso como cuando dentro del nuevo templo, y ahí está abajo. No digo más, lo tienes que investigar. Yo te contesto. El que haya dos puertas, una esté cerrada y otra esté abierta, está motivado por un hecho clarísimo, está en el libro, y es que cuando se proyecta, el padre Curro proyecta el nuevo edificio, lo que hace es adaptar el retablo barroco al nuevo espacio. Y para eso, el anterior santuario barroco tenía en la parte trasera del propio retablo, como dispone ahora, un gran camarín, mucho más amplio con otra sección al que dispone ahora. ¿Qué ocurre? Que ese camarín tenía entrada y salida. Se entraba por una puerta y se salía por la otra. Pero cuando el padre Coelho proyecta su nuevo edificio, mantiene la entrada por el lateral izquierdo, que es por donde se entra en la actualidad, cegando el derecho por el hecho de que estaba la sala de exvotos a la izquierda
y en ningún caso planteó una entrada, vamos a decir que de un círculo de entrada y de salida por la misma puerta, porque quedaba descentrada en planta el desarrollo de la propia cabecera con el camarín. Por eso la puerta de la derecha está cegada y la puerta de la izquierda está abierta. Esa es la razón y ese es el motivo por el cual el padre Coelho proyecta eso y cega la parte de la derecha. Por cierto, no sé si han visto los dos relieves que están en el libro encastrados con la aparición de la Virgen al pastor, es un relieve excepcional, yo le recomiendo, y el otro pertenece al milagro del cautivo de Argel, otro de las escenas que no me da tiempo, pero claro, es que es un libro tan amplio, se podría desgranar tantísimas cosas, pero David, ese es el motivo por el cual la puerta de la derecha está cegada y la de la izquierda está abierta. Más allá de eso, que la utilidad que tenga ese otro espacio que tú me comentas, es otra cosa. Eso es otra cosa. Tú fuiste monaguillo, ¿eh? Fuiste monaguillo, ¿no? De la misma manera que creo que saben, ¿no?, que yo he transcurrido por él, hay un pasadizo en la parte inferior, debajo de la carretera, que comunica la dependencia de los dominicos con el propio santuario. Los que hemos pasado por ese pasadizo lo conocen. Bueno, pues por mi parte, agradecerles que estén aquí. No sé si hay alguna pregunta rápida y si no, pues pasamos directamente. Sí. Yo lo que quería decir con esta intervención mía es que Jorge escribiera otro libro sobre la Virgen del Camino. Entonces, por eso le he dicho que tiene que investigarlo y no obstante le sigo diciendo, tienes que escribir otro libro, pero tienes que investigar eso que te digo yo, que vas a descubrir algo maravilloso. Perfecto. Yo le digo a David que mi trabajo en la Virgen del Camino a día de hoy finaliza aquí. No sé si me queda mucho o no, pero de momento a día de hoy finaliza aquí. Y finaliza aquí por un motivo, porque yo tengo la mala costumbre de que cuando me finalizo una investigación, la cierro. Y si la cierro es porque creo que el libro ya emana bastante en este aspecto. Otra cosa es que el día de mañana, pues otra línea se pueda abrir, ¿no? Pero créanme, detrás de todo esto, de este libro, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo esfuerzo, y yo te animo, David, a que leas el libro, y cuando leas el libro y te des cuenta de la cantidad de secretos que se resuelven, y la cantidad de... Yo he contado aproximadamente unos 250 nombres de artistas, artífices, leoneses, leonesas, inéditos que participan de la devoción, del fervor, de la construcción, de la religiosidad de este santuario. Además, me he permitido el detalle de ponerlos en negrita para que el lector, cuando vaya leyendo, diga, aquí hay uno, aquí hay otro, y además identifique claramente a todos y cada uno de ellos. No sé, ¿cuál era la cuestión? Si le parece. Pues casi hacerte un comentario y luego con alguna discrepancia. Primero lo que dice David el alcalde tiene razón, pero yo, que también fui monaguillo, creo que además por el tiempo de él un poco antes... O sea, que fuisteis compañeros. Sí, pero a mí nunca me dejaron entrar en esa habitación. Porque Fray Jacoba tenía la llave, pero no la llave. Bueno, en principio darte la enhorabuena por el libro, vamos a ver cuando lo lea, porque esto de la verdadera historia de es una cosa que se está repitiendo ahora mucho, nada más que veamos la televisión, el Nodo y demás, con esas cosas. Si tienes razón, y es verdad que ese año, alcalde, tenemos que echar 7 años atrás y volver a empezar. Y sobre todo dar la enhorabuena al imaginista de las imágenes, porque ha hecho un documental sensacional. Yo creo que antropólogamente lo tiene que guardar. Vale, si dices que tus datos son esos y los puedes fundamentar, hasta ahora, evidentemente, fijándonos en lo que teníamos tanto del archivo histórico del Obispado de León, como en el libro parroquial de Velilla de la Reina, desde luego consta que el Alvar Simón, antes del 12, él ya había hecho alguna gestión, porque consta en el libro de actas y de una aportación para la fabricación de un pendón. No te puedo decir exactamente qué año, no sé si has visitado... Sí, claro, que lo he consultado, pero que ese dato no es relevante para la aparición del milagro ni para el desarrollo del discurso de la Virgen. Es decir, de la misma manera que usted me puede decir que anterior a 1512 aparecen testimonios alusivos a la Virgen del Mercado. Yo le voy a decir, sí, claro que sí, pero ¿y eso qué tiene que ver con que la Virgen del Camino apareciera en 1512 como apareció? Yo lo que le digo es que en el libro tiene 2 documentos firmados por Fernando el Católico y Juana la Loca,
Fernando el Católico, en nombre de Juana Loca, que dice que la aparición a la Virgen del Pastor se produjo en el año 1512, en concreto un domingo del mes de mayo. Primer documento. Segundo documento, ordenanzas de la primera cofradía de Fresno del Camino en favor a la advocación de Nuestra Señora del Camino, en la que dice que la Virgen se apareció un domingo del mes de mayo del año 1512. Segundo documento. Tercer documento, alusiones a testigos contemporáneos a finales del siglo XVI, que dicen que claramente hacía 50 o 60 o 70 años que se produjo el milagro y que concuerdan perfectamente con la fecha de 1512. Y cuarto, documentación del Archivo Catedralicio de León, donde hay un extracto, y como les he expuesto claramente, de un rasgado de la documentación de 1516 puesta en 1505 para intentar supuestamente engañar a cualquier persona que quisiera seguir manteniendo el milagro en 1505. Si hay alguien que tiene algo mejor o más claro y lo quiere demostrar, ahí tiene, que lo puede hacer. Vale, de acuerdo. Oye, una curiosidad. En el extracto del cuadro de Sorolla, sí, lo has datado en 1903 y tú dices, este es el novenario que se hacía entre los reyes y tal. Lo he datado en 1903-1904, no lo he dicho correctamente, 1903-1904, porque Sorolla realiza 2 viajes a León, y lo que no tengo claro es, y está en el libro, si lo realiza en 1903 o en 1904. Eso es lo que le puedo decir. Pero en uno de los 2 novenarios. Que no tiene nada que ver con la aparición en 1912. No. Son las fotos que... Bueno, José María Rubio, para los que no le conocéis, es de la Virgen del Camino, vivió muchos años en la Virgen del Camino y además pues se casó con una señora de Velilla de la Reina. Ah, muy bien. Entonces, por eso tiene el orgullo de ser virginiano y de Velilla de la Reina, que son, pues prácticamente se le apareció el pastor de Velilla de la Reina, ¿verdad, José María? Sí, señor. En eso, Jorge, no tienes ninguna duda, ¿no? Que el pastor era de Velilla. De momento no hay documentación, pero lo cuando lea el libro, a lo mejor se aclara si el pastor era de Velilla o no. Y que además, según consta también en algún archivo... Yo voy a ser como Umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Lo que no puedo es desgranarle a usted el contenido del libro con mucho que quiera. Léalo, cómpralo, que el editor, lógicamente, gane su dinero y luego lo lee y luego me rebate lo que usted quiera. De tu libro estamos hablando, y no me trates de eso. Pues es por educación, como decía. ¿Alguna pregunta más por ahí? No sé si vendrá en el libro, pero ¿por qué tanta insistencia en la fecha de 1505? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Viene en el libro? Pues sí, claro. Entonces nada, ya lo leemos. Léalo, sí. La verdad que es muy interesante. Sobreescribir a la historia tiene riesgos, pero a la vez luego tiene muchas satisfacciones. Porque, créanme, si los que me conocen saben que yo no publico cualquier cosa porque sí. Es decir, ahí está la documentación, ahí está. Y el que quiera y se atreva, pues adelante. Yo lo que digo es que las fuentes en León ya estaban agotadas, yo las había consultado y eran las que daba lo que daba. Y los libros parroquiales daban lo que daban, y el archivo catedralicio daba lo que daba, y las actas capitulares, y los protocolos notariales que yo me he rastreado. Inmensos protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de León, de toda la provincia, etcétera, etcétera. Quienes me conocen, y si no pueden preguntar a todas las archiveras de los archivos de la ciudad que me conocen fielmente por la cantidad de horas que he pasado y sigo pasando allí, pues que ese vaciado responde a lo que está ahí en el libro. Así que, no sé, pues yo creo que no hay mejor momento como este, ¿no? que ustedes puedan preguntar y puedan, incluso plantear dudas o cuestiones, pero créanme, no intenten rebatir lo que alguien con mucho esfuerzo y mucha dedicación ha hecho en este libro, porque me ha pasado hace unos días que todavía me llegó un comentario de una persona que me dice, pero es que lo que tú dices en el libro no puede ser. Y yo le dije, ¿cómo es posible que usted sepa que no puede ser si el libro no me ha llegado a mí todavía? ¿Está Yo solo lo he ojeado, pero enhorabuena por tu trabajo, porque está muy bien presentado y está aporta muchas cosas nuevas más que... Néstor, muchas gracias. Aparte de esas, más cosas. Claro, es que yo no me voy a quedar solo en una mera, en el hecho, claro, en una fecha que para mí es relevante como verán en el libro y es muy importante, porque eso hace que todo tome sentido. Que yo no conocía fotografía, y yo soy un aficionado a la fotografía antigua, que yo no conocía, en el libro y muchas más cosas nuevas. Solo lo he ojeado, que muy bien. Desde ayer a hoy solo lo he ojeado, eso, pero sí aporta. Yo lo que sí que digo es que si alguien se anima a hacer algo mejor, venga, ¿alguna cuestión más? ¿Dónde está el Padre Olori? Ahí al final, ¿perdón? ¿Dónde está el Padre Olori? ¿Que dónde está? Pues aquí en los dominicos, el prior. Es el actual prior. Sustituyó al Padre Bandera y es el actual prior. Es el prior ahora. Sí.
exposición. Sí, sí. Nada, en primer lugar agradecerte el que hayas llevado a cabo una investigación así, porque yo creo que cualquier persona que se lance a investigar parte de nuestra historia y aquella que nos toca un poco más aquí en nuestro municipio, pues es una gozada. Entonces, muchas gracias. Yo me voy a llevar el libro ahora, para descubrir todos los secretos y demás que nos has contado. Y quería hacerte una pregunta, a ver si a lo largo de tu investigación has encontrado alguna referencia al pendón de Nuestra Señora, que es un poco el pendón de Fresno del Camino. Pues eso, si habías encontrado alguna referencia. Uy, pero eso es del libro anterior. No, parte es el libro anterior, pero... solo por curiosidad. Por curiosidad, me voy a llevar el libro. Sí. Bueno, sí, y además, no me importa decirlo, si yo lo digo claramente, vamos a ver. En el libro se analiza algo muy importante, y es el hecho de la procesión que se llevaba a cabo en cualquier tipo de anovenaria, de romería, en el que la Virgen del Camino salía de su santuario, de su casa. Y esa procesión, cuando llegaba a la ciudad de León, venía encabezada. Hasta el momento, el único testimonio que teníamos ya de la Edad Moderna era de las ceremonias del padre, vamos a decir que cabeza de vaca, que es la monografía por excelencia donde todo el mundo recurre, incluso el cronista Luis Pastrana, para hablar de las ceremonias de la ciudad de León. ¿Qué ocurre? Que en esa descripción describe y dice el orden en el que las diferentes localidades tenían que disponerse para llevar a cabo esa bajada y subida de la imagen al santuario. Y en el libro se explica clarísimamente, a través de un documento de un archivo leonés magnífico y maravilloso, en el que se nos dice no solo cuál va a ser el orden, sino por dónde tienen que pasar, dónde se tienen que parar y qué tipo de actos de genuflexión tienen que realizar cada uno de los diferentes miembros de esas, vamos a decir, hermandades que conformaban la advocación a la Virgen. Porque yo aquí rompo una lanza muy importante. No hay nadie de la soga arriba aquí, ¿no? Sí, bueno, pues como es uno ante veintitantos, espero que no te me enfades. Yo rompo una lanza a favor de una nueva hermandad, de una hermandad que tuvo un papel determinante, y está en el libro, en favor del culto y la devoción a la imagen, que es la hermandad de la Valdoncina, de aquí. De estos pueblos que hicieron un enorme papel en favor de la Virgen, de Fresno del Camino, de todas las localidades limítrofes a lo que es, por supuesto, alcalde de los municipios que conforman su ayuntamiento, que tuvieron una imagen, un apoyo definitivo a lo que luego va a ocurrir con las diferentes participaciones del voto de Villaturiel y de Vallefresno. Yo reivindico ese papel y creo que la hermandad de la Valdoncina tiene que poner en valor, y a partir de la documentación que yo aporto en el libro, creo que puede serviros y empezar a trabajar en esa línea, para sobresalir y destacar el enorme papel que tuvisteis en los siglos XVI, XVII y XVIII en la difusión de la propia imagen. Con respecto, y vuelvo a lo que estaba planteando, con respecto al tema del pendón que me decías, el santuario de la Virgen del Camino tenía su propio pendón, y ese pendón se llamaba el pendón de gala, el pendón de gala del santuario. Ese pendón de gala, inicialmente, cuando existía la capilla tardogótica, era un pendón amarillo pajizo. Ese color amarillo pajizo cambió de tonalidad cuando se cargó el pendón de gala en tonalidades blancas y azules. Virginidad de María, o tonalidad azul típica de cualquier pendón parroquial, que luego las hermanas de María en época franquista recuperaron con la M tan característica en la difusión del pendón, ¿no? Y no me enrollo, y aclaro que ese pendón de gala encabezaba la procesión por encima de cualquier pendón de una hermandad. Es decir, es el pendón que iba. Y es más, cuando Bolinaga proyecta la vidriera de 1901 de la Catedral de León con las escenas de la Virgen del Camino, proyecta un pendón con una cartela que aparece la imagen de la Virgen, y que la hermandad de la soga arriba indica que es el pendón de tierra. Y como verán en el libro, no es el pendón de tierra. Por tanto, desmentir la historia está muy bien, hacer uso de la identificación iconográfica está muy bien, pero la realidad es otra, y es que el pendón que encabezaba la procesión era el pendón de Fresno del Camino, en este caso el pendón del santuario de la Virgen del Camino, y que detrás de ese pendón se encontraban otros muchos pendones. Y prueba de ello es que el pendón de tierra tiene una cartela tomada de la advocación a la Virgen de la Zarza, una advocación cuya localidad más cercana se encuentra en la localidad de Villamañán. Y en Villamañán es donde, ahora le doy la palabra,
donde se produjo uno de los milagros más llamativos a la advocación de la Virgen del Camino, cuya cofradía tenía esa cartela, la reutilizó y se colocó en 1918, si mal no me falla la memoria, por parte de un pintor que decoró la parte trasera y delantera de esa cartela y la colocó en el pendón de tierra. Hasta ahí puedo leer. Lo que sí que me gustaría que leyerais en el libro, desde la Asociación de Fresno y Ermita, algo muy interesante. Y es que en ese desfile, con esto acabo y le doy la palabra a la persona que me la ha solicitado, en ese desfile, cuando se bajaba la imagen, se paraba siempre en el convento de Santo Domingo. Los dominicos tuvieron un papel determinante desde 1512-1514 en la advocación de la Virgen frente a los agustinos, que fueron otros de las órdenes que quisieron hacerse con el dominio de la ermita. Y sin embargo llegaron las concepcionistas a través de su intervención, gracias al papel y al enchufe que tenían en Roma, les quitaron a todos y bueno, pues se quedaron con ellas con los designios de la propia ermita. No les cuento más, pero quiero que lo vean. Es realmente muy, muy interesante. Un momentito, ¿Perdón? un momentito. Primero Las dominicos. Sí. No, simplemente eso que comentabas de lo de la Virgen de la Zarza, de lo que viene que incluso en la medalla que traen los de la corporación municipal viene eso. Yo les había entendido en su día que era en referencia a una cofradía de la iglesia del mercado. Del mercado, porque la Virgen se había aparecido donde había sí, una pero, zarza en la plaza. Claro, sí, pero eso es una interpretación, está documentado. Claro, yo puedo decir lo que a mí me parezca. Está vinculado con la Virgen de la Zarza de Villamañana. Si lees el libro, lo vas a encontrar. Yo a lo que acaba de decir Jorge del pendón, sí quiero deciros que el pendón de la Virgen del Camino está custodiado dentro del convento. El último año que sacamos el pendón de la Virgen del Camino, creo que fue la tela auténtica que está bordada en oro, fue en el año... ¿En qué año se casó Rafa? Ese año, ese día, el día que se casó tu primo Rafa, bajamos la Virgen a León. Bajamos la Virgen a León, si te acuerdas, ¿os acordáis? ¿El día que se casó Rafa? Bueno, pues esa fue la última vez que se sacó la tela bordada en oro de la Virgen del Camino. La tela del pendón auténtico de la Virgen del Camino. Ahora mismo la que tenemos, la que se saca al pueblo de la Virgen, es una réplica que se hizo posteriormente, en la cual se le incluyó a mayores. Si os dais cuenta, el pendón de la Virgen del Camino lleva los colores de siempre, pero en el medio destacan los colores de la bandera de la época de los Austria, porque los Austria, la corona de los Austria, tuvieron el patronazgo de la Virgen del Camino durante varios siglos, mientras gobernaron los Austria. Si os dais cuenta, en el retablo de la Virgen del Camino, el nuevo santuario, están colocados los dos escudos, que no son de Castilla y León, sino es el escudo de los Austrias, tanto a la derecha como a la izquierda, y la tela auténtica del pendón de la Virgen del Camino, el que muy bien dice Jorge, era el que presidía todos los actos, se encuentra depositado. Lo tuvieron guardado mientras estuvieron las monjitas de las dominicas en la casa de ejercicios, y ahora está custodiado junto con más cosas que tienen valor, los padres dominicos, y solamente se puede sacar en actos muy concretos. Pero la última vez que se sacó esa tela, que es preciosa, no pesa nada, además, porque la tela del pendón de la Virgen pesa 25 kilos, y esa tela, que es un poco más grande que la actual, pues no creo que pese ni 12 kilos, porque es de seda y bordada en oro, y tiene un valor impresionante, y está guardado en una caja fuerte que tienen los dominicos. ¿Y a Roma que llevaron? ¿A Roma que llevaron? A Roma se llevó ese, pero eso fue anterior. Te digo, el último año que se sacó la tela auténtica de la Virgen del Camino fue el año que se casó Rafa. Me acuerdo el padre Zavala y unos cuantos chavales, que éramos unos chavalillos de aquella, pues fuimos los que cojamos el pendón a León. Simplemente por aclaraciones. El pendón al que se refiere David está en el libro, que se encargó en el año 1954, costó 2.242 pesetas al comercial Legio, en tejido de Damasco, necesario el actual, mientras que en Galerías Preciados se adquirieron el resto de materiales necesarios por un importe de 1.548 pesetas. Se llevó como parte del viaje que realizó el grupo folclórico a Zaragoza y a Roma en ese mismo año, y con motivo del año Santo Mariano entre finales del mes de octubre y comienzos de noviembre del año 1954, exhibiéndose en la plaza de San Pedro del Vaticano, coincidiendo con la festividad de No se llevó el auténtico, se llevó una copia.
Muy bien, pues muchas gracias y yo estaré encantado de dedicarles el libro.